buenos días. Gracias a Dios por este domingo 23 de noviembre que nos permite reunirnos para buscar su presencia, adorarle, seguir meditando en su palabra y lo más importante, evaluar, ¿verdad? Si vamos poniendo por obra la misma, que es lo más importante. Y pues hoy terminamos la serie de la Odisea, bueno, la serie del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy corresponde a la iglesia de la Odisea, la iglesia del fin, la iglesia última, la iglesia del final. Yo le puse como subtítulo una iglesia o la iglesia de la definición, ¿no? La iglesia de la definición, por lo que vamos a ver a continuación. Voy a acompañar a hacer una palabra de oración antes de comenzar y que el Señor nos ayude, amén. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu misericordia, porque está escrito que tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Llegamos hoy al mensaje de la séptima iglesia, la última, y te rogamos, Dios, que nos permitas no solo tener el conocimiento, sino que nuestra mente, nuestro entendimiento sea despertado, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu sean despertados para poder arrepentirnos de aquellas cosas que tú le dijiste a esas iglesias simbólicamente y que representan la iglesia, tu iglesia de este último tiempo, Señor, y podamos volvernos a ti y ser aprobados por ti. Procuremos con diligencia presentarnos delante de ti aprobados, Señor. Danos entendimiento, danos madurez, ayúdanos, danos esa gracia, Dios, para poder enfrentar nuestra verdad, nuestra realidad, cual fuere, y poder corregir en tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir de lleno a la introducción a la Odisea. Primero quiero comentarle lo geográfico, ¿no? Por lo que vamos a leer. Quizá usted ya conoce un poquito el mensaje, que es una iglesia a la que se le llama una iglesia tibia, y precisamente tiene que ver con la región. Está ubicada igual en Turquía, en lo que es la ciudad de Dislis, algo así. Y lo que le quiero comentar al final es de que más al este está la iglesia de Colosas, de donde Pablo escribe la carta a los colosenses, y de hecho en los colosenses menciona que esa carta sea leída entre los hermanos de la Odisea. Era como una región que el apóstol Pablo trabajó. Pero entonces dicen los estudiosos, los historiadores, los antropólogos, que la Odisea formaba un triángulo con las ciudades de Hierápolis y Colosas. Hierápolis dicen que es una región, un lugar donde salen aguas termales, quizás subterráneas, ¿verdad? Porque ahí vemos que atraviesa un río, y que Colosas, por su parte, es una región de donde hacia el valle de la Odisea manda agua fresca, ¿no? Agua quizá dulce, pero fresca al final. Y es por eso que en ese contexto geográfico es que vamos a ver ese mensaje. Por el lado de los significados, mire, creo que va a ser importante considerar que Hierápolis significa ciudad sagrada, y Colosas, ciudad gigante, ¿no? Donde le comentaba a mi hija, en México es común escuchar cuando se refieren al Estadio Azteca, ¿verdad? Dicen el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? O sea, es una obra muy grande. Entonces, igual así Colosenses, es que es una obra grande, una ciudad gigante. Y por su lado, la Odisea, con C, ¿verdad? Porque está la Odisea de Homero con S, es otra historia. Pero aquí la Odisea con C, y es algo así como, si se pudiera definir en una palabra, sería democracia, ¿no? La ley del pueblo, o sea, laos, pueblo, y de Dikea, que es una ley emitida, un sistema de justicia, y trabajando las ideas podía ser así como un sistema democrático, lo que la mayoría de la población diga, ¿verdad? Con todo lo que representa y con todos los conflictos que vivimos en la actualidad, y que finalmente, así como vamos a ver quizá en su momento más adelante en Apocalipsis, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ¿no? Entonces al final es por eso que cuando Jesús viene y es interrogado directamente por Poncio Pilato respecto a las acusaciones que hacían, ¿verdad? De que él quería usurpar el trono de Roma en aquel momento histórico, y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y sin embargo, todo lo que vivimos, como le digo en Apocalipsis, dice, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, amén, que eso es el plan de a dónde va todo. Y como hemos visto, hemos estado estudiando que el mensaje de las iglesias
Jesús hace una revelación de sí mismo, porque es lo que menciona Apocalipsis, lo que significa, ¿va? Revelación, quitar el velo, propiamente, por eso en inglés Apocalipsis se lee Revelation, ¿no? Es una revelación. Entonces se muestra de una manera, en términos generales hemos visto que le hace un reconocimiento positivo a las iglesias, un reconocimiento de lo negativo, un consejo, una promesa y una recompensa. Entonces en este caso, bueno, le puse ahí una galaxia, ¿no? Un sistema galáctico que se conoce como el ojo de Dios, porque dice Apocalipsis 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces el Señor Jesús se revela de tres maneras, ¿verdad? El amén, que es la última palabra, recuerde que leemos amén, pero significa en el español así sea, así se ha hecho, así será. Es la última palabra con lo que se cierra la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro, cualquier oración que hagamos, amén, es decir, así va a ser, certeramente, así será. Es una palabra final que encierra una afirmación positiva de que así va a ser como uno acaba de pedir o de orar. Entonces dice ahí el amén. Recuerde que el Señor Jesús dice en Apocalipsis, dice, como está escrito en griego, dice el alfa y la omega. En las versiones peshitas dice el alef y la taf, ¿no? Porque es del arameo. Pero finalmente es la primera letra y la última letra del sistema gramatical que se tenga, ¿va? Abecedario, alefato, etc. Y entonces aquí dice el amén, la última palabra de toda el diálogo, el discurso, el tratado, el logos de Dios, el amén. El testigo fiel y verdadero, ¿va? Veíamos que fiel es algo que es comprobable, algo que es verificable, algo que así es, que es certero, que está sujeto a comprobación, no como hoy en nuestros días, ¿verdad? Con tanta ideología, al momento de corroborar con lo que es verificable nos falla, no es certero. Y usted bien sabe que se dice de esa generación, en medio de ser la generación que tiene más acceso a la información, al mismo tiempo es la generación más desinformada de todas, ¿no? Y se guía mucho, nos guiamos mucho por el sentir, es difícil poder mantenerse. Y dice ahí algo que es un poquito difícil de entender, pero dice el principio de la creación de Dios. Entonces recuerde que Jesús dice: yo soy el principio y el fin, es decir, de donde salen todas las cosas hacia donde van todas las cosas. El principio, en cuanto hay una palabra en el griego que se llama precedencia, es decir, de donde procede, pero también de donde precede, ¿no? O sea, el antes y el después es Él. Dice la Biblia que en Él fuimos creados, ¿verdad? En Él fueron creadas todas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso dice el principio de la creación de Dios, nos dando a entender que Jesús se ha creado, Él como concepto fue engendrado, ¿verdad? Por el Padre. O sea, es por eso que escogen a la Virgen María, y usted conoce la historia. Pero como tal, como principio, como arche, y es por eso que Jesús hace mención hablando del matrimonio, ¿verdad? Y dice: en el arche, en el principio no fue así, refiriéndose a sí mismo. El apóstol Pablo dice: en Él vivimos, en Él como principio, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un misterio, ¿verdad? Cómo es que Dios, en su vastedad, en su omnipotencia y todo lo que Él es, decidió crearnos en Él, ¿no? Somos una emanación de su amor, de su pensamiento. Y por eso Él dice, o sea, al final, como principio de creación, principio en cuanto a comienzo, principio en cuanto a fundamento, y que todo surge de Él, ¿no? El primigenio, ¿va? De donde salen todas las cosas, es el que va a hablar. O sea, que aquí va a ser el discurso final a la iglesia de la Odisea, y por eso se refiere a sí mismo como el amén, la última palabra, ¿no? Que va a ser dicha. Y fíjese que, por así como estudiamos de Filadelfia, ¿verdad? Que dice que es una iglesia a la que el Señor no le reprocha nada, al contrario, todo le alaba. En el caso de la iglesia de la Odisea no le hacen ningún reconocimiento positivo. Siempre comienza diciendo: conozco tus obras, es decir, te voy a hablar no de lo que he oído, sino de lo que me consta. Pero aquí no le menciona nada bueno a la iglesia de la Odisea, sino que va directamente, ahí para que puedan checar lo que estén diciendo, va directamente a lo malo, ¿no? Dice: conozco tus obras y en base a tus obras te voy a decir que no eres ni frío ni caliente. Y le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le comentaba al principio, dicen los comentaristas, ¿verdad?, que históricamente o geográficamente
se entiende que la Odisea recibía el agua, tanto aguas termales de Hierápolis, aguas frías de Colosas, y que al final, aunque podían ser, dice la Biblia, que una fuente no puede dar dos tipos de agua, claramente lo dice Santiago, pero de alguna manera usted puede ver ahí un poquito de la geografía de la Odisea hoy día, y entonces había lo que se le conocen como baños públicos, ¿no? O sea, no baños para hacer necesidades, sino baños así como eran aguas termales para bañarse, para, usted sabe, ¿verdad? Los que ya pasamos de cierta edad nos gusta ir a las aguas termales para, nos relaja los músculos y nos ayuda con las cosas referentes a las reumas y demás, ese tipo de lugares que se llaman baños. Y entonces le dice el Señor, o sea, ojalá fueras algo que es útil, algo que sirve, o algo que igual refresca, como vamos a ver a continuación. Me llamó la atención que, bueno, nosotros leemos tibio y entendemos, ¿verdad? O sea, que tibio tal cual, que ni es frío ni es caliente, sería la palabra templado, como lo dice el diccionario de la Real Academia, templado, o sea, no es ni frío ni caliente. Pero figuradamente, vea los sinónimos, dice, templado es un sinónimo de indiferente. Es decir, lo que nuestra generación ha llegado al punto de me da igual, ¿verdad? No importa, y usando las palabras que en su cultura y en su día a día usted conoce, pero que no les importa, ¿verdad? Indiferente, poco afectuoso. Y entonces tenemos que entender, le decía a mi hija, que cómo es que le comienza a la primera iglesia, le dice, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Esmirna, has dejado tu primer amor. A Filadelfia, aunque no le dice nada malo, pero le dice, tienes poca fuerza. Pero de plano llegamos a la Odisea al final, y eso les comentaba diciendo cuando abríamos hoy, que nos teníamos que dar cuenta cómo es de que al final nos acabamos siendo una iglesia sin amor, ¿verdad? Ya no es una iglesia que deja su primer amor o que tiene poca fuerza, sino que lo que le quiero decir es de que tenemos que ver cómo en el mensaje a las 7 iglesias empieza alguien que se aparta del primer amor, alguien que sigue avanzando pero ahora tiene poca fuerza, que comentábamos en el caso de Pedro fue suficiente para hacer la obra de Dios, pero que de plano vemos en la Odisea que llega un punto en el que ya no se es ni frío ni caliente. Y fíjese que algo que me comentaba una joven hace tiempo es de, hermanos, si aquí la palabra dice, ¿no? Porque siempre se entendió que caliente pues es alguien que es fervoroso, entregado, está en todos los servicios de la iglesia, sirve, ayuda, bien dispuesto, ¿verdad? Derrama lágrimas, trae su velo, cumple con todo. Se entiende así como que era la persona refiriéndose a lo que es cálido, caliente. Y frío o tibio, pues alguien que lo hace a medias, y en el peor de los casos frío, pues que no quiere. Pero me decía esta joven, pues yo ya me definí, o sea, yo soy frío, yo no quiero nada con Dios, soy frío, o sea, ¿por qué se me juzgaría al final? O sea, si ahí está diciendo la palabra, o sea, es frío o caliente, o sea, o estoy con Dios o no estoy con Dios, ¿no? No estoy siendo tibio, o sea, yo de plano ya me radicalicé, yo no quiero nada con Dios. Y le digo eso porque sí se podría entender en la mayoría o en lo coloquial o intelectual, pero tenemos que entender la escritura como lo plantea a sí mismo. Mire, hay dos palabras para frío en la Biblia, obviamente en el hebreo, Antiguo Testamento, griego en el Nuevo. En el hebreo la palabra que traduce frío, tal cual es frío, pero acuérdense que hay que ver las figuras, ¿no? O sea, una cosa es lo literal y otra cosa es lo que nos quiere decir en concepto la escritura. Entonces nos dice que frío es quietud, tranquilidad, y viene a ser un sinónimo de la prudencia. Este pasaje lo encontramos en Génesis 8, cuando el Señor ya limpió la tierra a través del diluvio después de Noé, y está hablando con él, está dando el pacto a Noé, y le dice, mientras permanezca la tierra, delante de mí permanecerán el frío y el calor. Es las estaciones del año propiamente, ¿no? Y es decir que cuando usted estudia o le pregunta a Google, ¿verdad? ¿Por qué es necesario ese equilibrio? Que haya una temporada de calor y una temporada de frío. Usted sabe que en el frío se mueren las plagas, y aunque los árboles pierden sus hojas, es un ciclo que tiene la misma naturaleza en el año, pero quiere decir eso, o sea, va a representar esa quietud, esa tranquilidad que no solamente la naturaleza física necesita, sino también nosotros. Escuchaba un podcast en la semana, Respuestas, y hablaban de eso, ¿verdad? Precisamente cómo es que en los 10 mandamientos, aunque yo sé que nos radicalizamos, hay gente que pone el Shabbat así sobre todo como tal, pero viéndolo en concepto, o sea, cómo es que Dios en las 10 normas principales que deja en su ley, pone un día de descanso, ¿se da cuenta? Y viene Jesús y dice, no fue hecho el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Pero también la creación misma, y Dios mismo, aunque Él no se cansa, dice Isaías,
pero tiene que haber un momento en el que tengamos que tener un tiempo de descanso, ¿verdad? Como tal, de dejar el ajetreo, dejar lo que estamos haciendo y tener un tiempo de tranquilidad. Eso representa el frío. Y luego por el lado del idioma griego, la palabra frío en figura lo va a traducir como respirar, pero hay diferentes tipos de respiración. De hecho, en el hebreo amor es como respirar, o sea, es decir que conforme se requiera usted lo hace, ¿verdad? No le dice al cerebro, vamos a correr y se activa, o sea, es en automático. Entonces por eso aquí dice en el griego respirar voluntariamente, pero gentilmente. Y nos amplía la figura y dice, es decir, reducir la temperatura por evaporación. Entonces vea cómo en el griego en el concepto de frío está implícito el calor, ¿no? Así cuando uno se tensa, uno se enoja, uno se empieza a alterar, ¿no? Una conversación, un ambiente, una persona. Y entonces dice la Biblia, el frío es que tú respires gentilmente, ¿va? Que reduzcas esa tensión, ese estrés, esa temperatura, ese calor, por una respiración gentil, voluntaria y gentil. Es por eso que yo creo que muchos terapeutas de la conducta es lo que dicen, respira, respira, tranquilízate, respira, relájate. Eso se enfría. Y usted puede ver todo lo que cuando la Biblia menciona la palabra frío, no son muchas palabras, son como o ocasiones, como 12 o 15 ocasiones. Yo le quiero compartir la de Proverbios 25 que ya vio ahí. Y fíjese claramente lo dice como frío de nieve. Como frío de nieve en tiempo de la siega o la cosecha, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Vea la figura. O sea, está después del verano, otoño, pero al final en el calor. Y entonces requiere refrescarse, ¿no? Y dice, como frío de nieve en tiempo de la cosecha, de la siega, es el mensajero fiel a los que lo envían. Y vea cómo es específico el que escribe el proverbio, Salomón, dice, pues al alma de su Señor, da refrigerio. ¿Qué es lo que hace el frío como figura? Da refrigerio al alma del Señor. Si usted busca más adelante ahí el verso 25 de este mismo Proverbio 25, dice que es como agua fresca que recibir noticias favorables de tierras lejanas, así es el agua fría, ¿no? Es algo que, como decía aquel canto de Torre Fuerte, ¿verdad? Y dice, es como el que estaba preso y es liberado, el que no tenía dónde quedarse, sabes que hoy te vas a tener un lugar donde quedarte, que todo sea nuevo en Cristo, es una nueva noticia, pero cuando usted busca en el hebreo, no solamente es quietud, tranquilidad y prudencia, sino que le da una referencia a dos palabras, lo que es escudo, cuando le dice le da al alma de su Señor refrigerio, es decir, ese frío es un escudo, y los que han estudiado esta palabra shub, ¿verdad? Volver, pero aquí lo hace bajo una figura de renovar, así como que le vuelve el alma, le vuelve la esperanza, le vuelve la alegría. Eso representa el frío en la Biblia. Entonces cuando usted ve que a la iglesia de la Odisea Dios le dice, por cuanto no eres caliente, es decir, acuérdese que venía de Hierápolis, la ciudad sagrada, no eres alguien útil, ¿no? Como las aguas termales que va a relajar, que va a servir para la sanidad de otras personas. Ni tampoco eres frío, o sea, no eres un escudo, no eres alguien que va a dar tranquilidad, quietud, que va a enseñar prudencia, alguien que va a ayudar, como dijo el Sermón del Monte, a ser un pacificador, ¿verdad? Hoy día dice uno y el otro le contesta. Cuando yo siempre que preparo los estudios me sale alguna noticia, no sé si usted la vio, un jovencito en Estados Unidos que por algún problema de tráfico se le hizo fácil, 22 años el joven, abrir su arma contra un hispano, pero el caso es de que este señor traía un niño en la parte de atrás y en automático le quitó la vida. Y cuando el papá se para y le enseña, él mismo dice, sí, yo no sabía que había un niño, si no, no hubiera disparado. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Cómo es de que uno no logra respirar, tranquilizarse y uno sigue con ese sentir, ese hervor del momento y termina en una tragedia. Y hay cosas como ese tipo de noticias que ya no hay solución. Bueno, entonces así es esto del frío, ¿no? Que es necesario. O sea, no es nada más, no es como le comentaba al principio, que decía, pues yo ya no quiero nada con Dios y eso es ser frío. No. Ser frío tiene una función bien específica para Dios. Si usted busque, acabando el tema, busque ahí su concordancia frío, porque del calor se entiende mucho, es como muy práctico lo que enseña la Biblia, pero del frío va a encontrar cosas bien interesantes, lo que hace el frío en la Biblia. ¿Ven? Y entonces tenemos que estudiar qué es la tibieza, ¿no? Porque entonces le digo, tradicionalmente dice, sí, pues alguien que ya no tiene ganas, que lo hace a medias, porque se entiende. Pero vea cómo la misma escritura, Apocalipsis 3:16, le está diciendo al Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
ahí es algo que tenemos que estudiar. El vómito en la Biblia es un tema muy interesante por sí mismo. O sea, no nos daría tiempo ahorita de desarrollar todo, pero busque usted vómito. ¿Quién vomitó? ¿Por qué vomitó? La tierra vomita a sus moradores. Aquí habla de que Dios mismo nos va a vomitar. Los comentaristas dicen que es porque, dice que así como usted va al agua termal y se relajan sus músculos, dice también en lo digestivo, dice, usaban carbonato y le echaban el agua mineral térmica, del agua termal, y entonces dice lo que producían era vómito. Entonces por eso, o sea, dicen los comentaristas, por eso esta iglesia entendía bien lo que Dios les estaba diciendo, porque es una palabra muy fuerte, que no te reconozca nada bueno, que te digan, no eres ni frío ni caliente, sino tibio, y por eso te voy a vomitar. O sea, entonces estaban entendiendo que así también hay comentaristas que decían que, hay comentaristas que decían que incluso había una escuela de medicina ahí en la Odisea, ¿no? Y entonces por eso le dice todo esto. Pero entonces el punto es, vea por qué le dice que es tibio. Dice, eres tibio porque tú dices. Eres tibio porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Son tres cosas, ¿verdad? Eres tibio porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra cosa que dicen los comentaristas es que era una ciudad donde residía el poder judicial, digamos, las leyes se emitían ahí. Había igual prosperidad económica y entonces llegamos a este punto, ¿no? Donde históricamente, geográficamente, los comentaristas dicen, era una iglesia pudiente, ¿no? Dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tres cosas la iglesia tenía. Entonces, ¿qué es la tibieza? El que tú digas, pero que no te des cuenta, dice ahí, no sabes que tú eres, ¿no? Entonces, tú dices, pero yo te digo. Entonces, vea cómo alrededor de la autosuficiencia es que está la tibieza, ¿no? Dice, tú eres tibio porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero yo te digo, no sabes que tú eres. Y entonces, 3 contra 5, ¿ah? La iglesia pensaba 3 cosas y el Señor le dice 5. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, por cuestiones de tiempo no le puse lo que significa cada una en el diccionario de la Real Academia, pero le quiero trasladar los conceptos del griego, ¿no? Porque es bien interesante, gracias, es bien interesante cómo nos da conceptos. Nos da conceptos de mucho peso, ¿no? Entonces, mire, la palabra desventurado, o sea, se entiende como alguien que no tiene ventura, alguien desafortunado, pero la palabra talaiporos dice, no has dado el peso de la balanza. Entonces, piense usted en lo que vivimos hoy día. O sea, una cosa es que usted se sube una báscula, ¿no? Si usted padece sobrepeso como su servidor. Y simplemente la báscula dice, no, pues 500 libras, eres de los 300, pero 300 libras, ¿no? La báscula te da un peso. Pero en la Biblia no se usa la báscula, sino la balanza, donde se pone las balanzas antiguas, ¿no? Donde tú querías 1 kilo, entonces ponían una pesa de 1 kilo y ponían el otro elemento y uno tenía que dar el peso. Eso es lo que nos está diciendo. Desventurado significa alguien que no ha dado el peso de la balanza. Es decir, que si nuestra medida a la que tenemos que llegar es Cristo y nosotros no llegamos, como usted lo va a encontrar en el libro de Daniel, ¿verdad? Que le dicen a aquel rey Belsasar, cuando se aparece la mano que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Has sido pesado y has sido hallado falto. Te falta para ser rey y vas a ser desechado. Entonces es lo mismo, le dicen a la iglesia de la Odisea, no has dado el peso de la balanza, eres un desventurado. O sea, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y porque tienes una pudencia económica, material, no te das cuenta que en lo espiritual te falta ser como Cristo. No te has dado cuenta en el mensaje de las 7 iglesias que comencé diciendo, has dejado tu primer amor, tienes poca fuerza, ahora tienes un amor de hermano, y no te das cuenta tú, la Odisea, que ahora ya no amas. Dices, ay, sí es cierto, Señor, ¿verdad? Si no amo al que veo, ¿cómo digo que voy a amar al que no veo? Y leíamos primera de Juan 4 cuando empezamos, ahí decía, en eso sabemos que Dios permanece en nosotros y nos amamos unos a otros. Y le digo, el ambiente que vivimos, el ritmo de vida, las presiones, las cuestiones hormonales, ¿verdad? Los que ya llegamos ahí y nos distraen. Y cuando llegamos al punto de, a ver, ¿qué era lo que tenía que hacer Dios? Amarme sobre todas las cosas. ¿Lo estoy haciendo? No, la verdad no. Ya te me enfriaste. Ah, caray. Bueno, ahorita corregimos eso. Llegamos al segundo punto, le dice, tú eres miserable, es una palabra fuerte, ¿ah? Miserable. Allá en México
decía, ¿verdad? Les voy a dar boletos para ver a los miserables y les daba boletos del metro. Ah, no es cierto, es un mal chiste. Pero decía miserable, fíjese que esa palabra significa alguien que se autocompadece. ¿Conoce gente así? ¿O usted es alguien así? Es que pobre de mí, pues es que yo no tuve los recursos y dentro de esa narrativa política, ¿va? Se dice tú eres la víctima y tú mereces todo. Y hay casos donde aún los victimarios se les juzga así, mira, de vuelta aquí esto, se les juzga así, que, que como son víctimas, ¿verdad? Le dice no, se le tiene que justificar, ¿verdad? Lo que están haciendo. Perdón, ahí no sabía cómo, bueno. Se autocompadece, es la víctima. Y así véalo usted en las relaciones, ¿verdad? Es que nadie me ayuda, es que me dejan solo, es que lo que se pueda hacer. O sea, vea usted cuántas maneras de autocompadecerse hay. Y no le está diciendo Dios que no tenga razón o verdad su historia, ¿verdad? Sí, pues claro, o sea, o gente que ya tenemos 50, 60 años y cada vez que conocemos a alguien nuevo, es que viera cómo sufrí yo de chiquito, o sea, ¿y hace cuánto fue eso? No, pues hace como 50 años, ¿no? Pues ya pasaron 50 años, ya vino el Señor, todas las cosas fueron hechas nuevas, ya deje eso, deje de autocompadecerse, porque entonces llegamos a la iglesia del fin y entonces el Señor le dice, tú dices que no necesitas nada, que ya eres un producto terminado, pero no te das cuenta que eres alguien que se sigue autocompadeciendo a esas alturas de la vida. El pobre, o sea, el Señor Jesús dijo, los pobres siempre los vas a tener con vosotros, ¿verdad? Pero entonces, no sé si este sea más bien del guatemalteco, ¿ah? Patojo. Si hay más bien desde griego esa agencia de guatemalteco. Patojo, ¿eh? Dice, o sea, no es, es alguien pobre, pero que se acurruca. Usted búsquelo en el diccionario, es sorprendente, ¿no? Alguien que se acomoda, o sea, es alguien que ya no busca, o sea, acuérdese que la Biblia nos enseña pobreza, es pobre alguien que fue despojado, alguien que sufrió alguna situación fortuita, no estaba planeado, pero se levanta, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, puede llegar a un estado de pobreza, pero vuelve a levantarse, así como Job, que le fue quitado todo, pero el Señor le dice cómo, ¿verdad? Dice, le dice a sus amigos, ahora ustedes denle una moneda de oro y Él va a orar por ustedes y se va a resolver toda, tanto ustedes como mi siervo, y el Señor lo multiplica otra vez. Pero este pobre de la iglesia de la Odisea, el patojo, dice ahí, es alguien que se acurruca, que se acomoda, ¿no? Que dice, o sea, entonces vea cómo va la secuencia, pobre de mí, sí, pues es que yo no nací, yo no soy, como dicen hoy, un blanco con privilegios, ¿verdad? No soy de una raza, una raza privilegiada, etcétera. Pero entonces esta pobreza es alguien que se acomoda, que alguien que no quiere salir de su situación, ¿no? O sea, hay gente que, perdón, podemos intentar una, intentar otra y no se nos da y a lo mejor estamos como este Edison, ¿verdad? Conociendo 1000 formas de cómo no prosperar, pero seguimos intentando. Pero hay gente que ya se acomodó y usted, pues, es sorprendente ver cómo hay videos de, o sea, no los juzgo, o sea, no estoy en sus zapatos, en sus sandalias, pero los puede ver viviendo entre la basura, de una manera desordenada, gente que usted puede ir a una casa que está muy bonita, ¿no? O sea, una mansión, pero sigue siendo los mismos sin tiradero por todos lados, ¿no? Entonces alguien que se acurruca, güey, déjeme avanzar para que no me gane el tiempo. Dice, eres ciego, o sea, ¿tiene algo de malo ser invidente? ¿No el Señor le regresó la vista a los ciegos? Claro, hay ciertas personas, cierto tipo de ciegos de los que el Señor se compadece. Pero este ciego es una palabra tuflos, que significa envolver con humo y le va a insistir mucho en las figuras, el griego, le dice es inflar con arrogancia, entonces es algo que, bueno, los que son mis cercanos saben que les he dicho en algún tiempo, me decían, ay, ese hermano tan arrogante, y yo decía, no los entendía, estaba ciego, pero ya cuando el Señor lo trata a uno, entonces, ay, estaba inflado con arrogancia, tenía razón el hermano que me dijo arrogante, yo no me di cuenta, ¿va? Hasta lo reprendí por decirme arrogante, pero sí, está uno inflado con arrogancia. Envanecerse, infatuarse, consumir lentamente sin llama, ¿no? Es una vida de apariencia. Entonces, usted quiere hacer una carnita asada, o sea, pues lo pone, si la brasita no prende, ahí está sople y sople, ¿verdad? Pero este tipo de ciego es alguien que solamente está ahí humeando, pero ya no produce llama. Por eso le dice, Señor, ni eres frío ni caliente, o sea, no sirves ni para una cosa ni para otra, o sea, te crees, pero no te das cuenta que no estás sirviendo, que te rodeaste de humo, es una cortina de humo. Y a la iglesia de la Odisea específicamente, o sea, porque pues tenían recursos económicos, tenían mucha agua, ¿no? Agua fría, agua caliente. Para aquel tiempo yo creo que era una maravilla. Hoy usted llega y platicamos ayer con unos hermanos.
que antes las casas tenían sus dos llavecitas, ¿verdad? Y cuando llega uno aquí a Estados Unidos tienen el famoso monomando, uno ni lo sabe usar. Bueno, ellos tenían agua fría caliente, pero al final le dice, pero eso no te está sirviendo, no te estás dando cuenta. Y luego le dice, eres además desnudo. Y le puse ahí, pues, me entendí, ¿qué tiene que ver? La idea general es que eran túnicas, ¿verdad? Las puso ahí como playeras. Pero el caso es de que dicen ahí los historiadores de que se dice que la Odisea era productora de lana de ovejas negras, ¿no? O sea que si usted era una oveja negra, seguro era una oveja de la Odisea. Si usted dice, yo soy la oveja negra de la familia, de la Odisea, seguro, y hay que tener cuidado porque no vaya a ser que usted piense que ya no necesita nada y resulta que son estas 5 cosas que le dijo el Señor, ¿verdad? El punto es de que más adelante vamos a ver cómo el Señor le dice, compra de mí vestiduras blancas para vestirte. O sea, tú piensas que estás vestido porque tienes vestidos de lana negra. Cuando yo hacía esto, no pude evitar pensar en los hermanos de Chiapas, ¿no? Que usted los ve con sus ropajes de piel negra, o de oveja, no sé qué animalito sea, supongo que sí es oveja, pero de lana negra. Y lo que quiero decir es que no son trajes baratos, ¿no? Usted los ve así, son costosos. O sea, el que trae un traje así, y por eso lo usan para ir a la iglesia, eventos ceremoniales, principales, etcétera, porque son carísimos esos trajes de lana, ¿no? Pero entonces le dice el Señor, tú piensas que porque tienes un vestido así, no necesitas nada, pero no has preguntado, entonces tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor quiere lino fino? Yo no lo sé. Él es Dios. Pero a la iglesia le dice, compra de mí vestiduras blancas para vestirte, vestiduras de lino. Acuérdense, entonces la lana es de un animalito, es orgánica, y el lino usted sabe que es vegetal. Le decimos a mi hija cómo es interesante la ciencia. O sea, dice que minerales y metales han encontrado en el espacio exterior, ¿verdad? Los astrónomos y todos ellos. Dice, pero algo muy preciado es lo vegetal, la madera y lo vegetal, porque esa cuestión orgánica solamente en la tierra está. Y en el cielo, porque dice el árbol de la vida. O sea, es algo, digo, que creo que por ahí va el por qué a Dios le gusta o nos pide o nos dice, hablando de vestiduras, que va a ser una vestidura de lino fino. La novia dice, se le ha conseguido que vista lino fino, limpio y resplandeciente, pero finalmente lino limpio y blanco, ¿verdad? Entonces, yo le puse ahí 2 Corintios 5 porque dice el apóstol Pablo, por eso gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces está hablando de lo terrenal y lo celestial. Porque si tú aquí, tú puedes tener economía, exactamente, no te hace falta nada, tienes tu closet lleno, o sea, de esos que les llaman en inglés walk-in, ¿verdad? Closet, o sea, que puedes caminar, o sea, un cuarto, no para dormir, un cuarto que es tu puro closet y zapatos y accesorios, todo eso, pero dice eso, cuando somos, dice Pablo a los Corintios, cuando tengamos que ser encontrados, absorbidos por lo espiritual, por lo eterno, no nos va a servir porque nada nos vamos a llevar. Y entonces el Señor decía, así es el que es rico en este mundo, pero no busca ser rico para con Dios. ¿Estamos bien? Entonces vea lo que le está diciendo a la iglesia, eres alguien que no ha dado el peso en la balanza, alguien que se sigue autocompadeciendo, eres un pobre, cual sea tu situación, pero que te acomodaste, te acurrucaste. ¿Está mal ser pobre? No, está mal no intentar salir de ahí. ¿Sí me explico? Acomodarse, dice ahí, acurrucarse. O sea, imagínense acurrucarse, no sé si de aquí salió el cucurrucu paloma, ¿no? Los mexicanos. Pero que te acomodaste. Y si un ciego, no de nacimiento para manifestar las obras de Dios, sino alguien que se llenó de humo, de arrogancia, de egoísmo. Wow, y finalmente, pues desnudo, o sea que aunque tienes lo material, no te das cuenta que te falta lo espiritual. Ahorita vamos a ver qué significa la vestidura blanca más adelante, amén. ¿Qué te aconsejo? Apocalipsis 3:18, por tanto te aconsejo que de mí compres. Entonces vea que cuando damos la ofrenda, o la gente que no da ofrenda, dice pues, si no dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata, ¿que qué le vamos a dar? Si Él es el dueño del oro y la plata. Pero entonces vea cómo a la Odisea le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sí, yo soy el dueño del oro y la plata, dice Dios, pero tiene un precio y lo tienes que comprar. Dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas, o sea, vea cómo es muy específica la escritura. Vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, vea cómo es el Señor. O sea, le está diciendo el Señor a esta iglesia de la Odisea, tú ya no me amas, pero yo te sigo amando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pablo decía, ¿verdad? El que no, a los hebreos, ¿verdad? Les dice, el que no soporta la disciplina,
viene a ser un bastardo, un hijo ilegítimo. Recuérdese que a todos nos adoptaron, dice la Biblia, nos dieron un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Somos adoptados al final. Pero nos recuerda que el Señor aquí ya no ya no apela al amor de la persona Dios, ¿no? Sino que está diciendo yo, mi amor, porque te amo, es que te estoy diciendo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, es algo que yo pensaba porque digo, habemos gente que no somos celosos. Gracias a Dios no se nos da ser celosos. Pero como el Señor, hay un celo bueno, ¿va? Dice la Biblia, cuando el Señor Jesús hace un azote de cuerdas y vuelca las mesas de los cambistas, dice que los discípulos recordaron, como está escrito, el celo por tu casa me consume. Cuando habla de Israel y la iglesia, a veces despertaré este pueblo a celo con un pueblo que no es pueblo, hablando de la iglesia, de los gentiles, ¿verdad? Y entonces el Señor sí nos enseña a tener un poquito de celo. Es algo que le digo porque entonces hay gente que si usted no es celoso le cuesta a uno, ¿eh? Y el que es celoso va a decir, amén, yo ya lo tengo, bueno, un paso adelante. Pero es celoso en cuanto a las cosas de Dios y arrepiéntete. Vamos a ver la instrucción, ¿va? Más detalladamente. Le dice oro refinado en fuego y bueno, hay mucho que podríamos decir del oro, ¿va? Desde el principio usted ve, dice, el oro de aquella tierra de Jávila es bueno y etcétera. Y todo lo que se fue haciendo con el oro que es las calles de la ciudad, ¿verdad? Son de oro. Pero como dice aquí, dice oro refinado en fuego, Pedro hace esa comparación de oro a un espíritu afable. Dice, considerando vuestra conducta casi respetuosa, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pedro comienza hablando del atavío de oro, del adorno de oro, pero le dice, pero ¿saben lo equivalente sería? Un espíritu afable y apacible. Entonces, le digo, uno tiene que reflexionar esta mañana, ¿verdad? Y ver que dentro de todo el ajetreo del tiempo que nos está tocando vivir, hay gente que no hemos trabajado esa parte, ¿no? De ser apacibles y afables. O sea, no contestamos mal en el sentido de que no resolvamos las cosas, pero sí andamos muy apurados, ¿no? Y somos como cortantes, sobre todo los hombres que nos enfocamos en una sola cosa, ¿no? Y entonces damos respuesta, pero así, no, después, ¿no? Y somos así. Pero dice la Biblia que entonces eso te tiene que comprar. Dice, tú no eres rico porque no tienes un espíritu afable y apacible. Hay gente que lo ha logrado y que bueno, gracias a Dios, pero si usted y yo no lo tenemos, tenemos que, dice la Biblia, recapacitar esta mañana, ¿verdad? Luego le dice vestiduras blancas para vestirte. Entonces le puse el texto de Apocalipsis 3:4 porque todo lo que le pueda yo comentar de las vestiduras blancas en la Biblia terminan en esta palabra, dignidad. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo, otra vez, específico, vestiduras blancas porque son dignas. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque porque el lino fino son las obras justas de los santos, dice la misma Biblia en Apocalipsis. Entonces, las vestiduras blancas redundan en dignidad, en la dignidad, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo tenemos que trabajar. O sea, es cierto que la salvación es por gracia, es gratis para nosotros, a Jesús sí le costó, ¿verdad? Pero lo que tenemos que trabajar es la dignidad, ¿verdad? El Señor dijo, ahora que seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Porque eres digno, ahí te has dado una vestidura blanca. Porque aquí puedes tener un vestido ostentoso, lujoso, costoso, pero resulta que dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Cuando nos absorba lo eterno, y si todas las cosas siempre están desnudas en su presencia, dice, vas a huir avergonzado, no vas a estar vestido sino desnudo, porque no trabajaste o no trabajamos la dignidad delante de Dios. Y luego el colirio sería otro tema por sí mismo, ¿no? Porque entonces es como el Big Vaporub, ¿no? O sea, algo que se unta, un ungüento, ¿no? Es un ungüento. Y entonces usted puede buscar ahí en la Biblia el tipo de colirio o gotas, ¿no?, que se echaran en los ojos. Y entonces yo encontré tres principales, ¿verdad? La miel, el lodo y las manos, ¿no? La miel, ahí en 1 Samuel, cuando van a la guerra y entonces Saúl convoca un ayuno, usted sabe. Pero entonces Jonatán, su hijo, no sabía. El caso es de que dice, con la vara de un pastor, toma un poco de miel y lo pone en su paladar y dice, fueron abiertos sus ojos.
Dice, oh, entonces la miel abre los ojos. Entonces viene a ser una figura de la revelación. Usted estudia la miel en la Biblia, va a ser una figura de la revelación, ¿verdad? Aquellas cosas que están no literales, ¿verdad? No en la letra, sino entre líneas, decía mi pastor, ¿verdad? O sea, lo que es así como cuando Pablo viene y habla, uno lee la historia de Sara y Agar y uno lo lee y conoce la historia y todo, y viene el apóstol Pablo y desarrolla y dice, pues quiero decirle que que Sara y Agar son dos pactos, ¿verdad? Y uno tiene hijos para esclavitud y dice, wow, revelación, eso es revelación, ¿sí? Entonces ahí está la miel. El salmista decía, Salmo 119, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. El lodo, porque entonces usted ve que el ciego de nacimiento dice que Jesús escupe y hace lodo y lo unta, lo pone sobre los ojos del invidente, del ciego, lo envía, lo manda al estanque de Siloé a lavarse y dice, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Pero entonces puede ser un tipo de humillación, ¿verdad? Porque que lo escupan y luego que le unten lodo, pues no es como muy agradable, ¿verdad? Y nos habla un poquito de la humillación, lo que yo le decía, así como el ciego de la Odisea es alguien que se infla de arrogancia, se hace una cortina de humo, ante lo material, ¿verdad? Se protege. Entonces dice el Salmo, bueno me es haber sido humillado. Ese es el trabajo. Entonces dice Dios, úntate un poquito, dice en el internet, un baño de humildad, un baño de humillación. A veces nos toca para poder abrir los ojos y darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de quiénes somos, cómo estamos viviendo, cómo tratamos a los demás, o que lo que nos dicen no es porque nos tienen hate o mala onda, sino porque algo de cierto hay. Y luego las manos, porque entonces dice, hablan de Ananías, ¿no? Cuando van con el apóstol Pablo, dice, el Señor me envió a orar por ti y ponerte las manos, y entonces dice que caen unas escamas de sus ojos, y entonces le llega toda la revelación, y al mismo tiempo un mensajero de Satanás que la bofetía dice, para que la multitud de la revelación no me exaltase sobremanera, me fue dejado un aguijón en la carne para que me recuerde, ¿no? Que me baste la gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la gracia. Entonces ahí tendría que estudiar usted eso del colirio. Y vamos terminando, 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque ve que algunos conceptos teológicos sistemáticos de repente nos complicamos la vida, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que recibas a Jesús en tu corazón? Bueno, quizá literalmente no, pero aquí él le está diciendo, ¿verdad? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo, que representa comunión, ¿no? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo, pero tiene que ser voluntario, ¿no? Tiene que ser que cada uno le diga esa mañana, Señor, me doy cuenta que pues si yo soy un miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Yo pensaba que no necesitaba nada y resulta que sí necesito. Vamos a ver qué más. La recompensa. La recompensa. Yo le puse ahí porque pues es difícil, ¿verdad? Cómo representar a Dios en su trono. Obviamente aquí está en el concepto, en el contexto de adoración, están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos delante de su trono. Pero el punto es de que el Señor dice, ¿no? Al que venciere, le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Entonces ahí nos da el aliento, ¿verdad? Para poder vencer, para poder superar esas cosas, para decir hoy, pues tengo que dejar de autocompadecerme, tengo que revisar, ¿verdad? Si estoy dando el peso en la balanza, estoy buscando la diapositiva donde le puse eso. Si he dado el peso en la balanza. ¿Qué más? Si acaso no me he envuelto con humo. Si por mis bienes materiales pienso que ya no necesito nada, pero se me olvida que el Señor no quiere ovejas negras, sino que quiere vestiduras blancas, ¿verdad? Y que podamos esta mañana poder seguir ese consejo que le fue dado a la Odisea. Acuérdese, ser frío no es que usted no quiera nada con Dios, no. Ser frío tiene una función bien específica. Y estar en medio, ¿ah? Dice, bueno, entonces yo aquí pero sin amar a mi hermano, yo aquí pero sí me sigo compadeciendo, yo aquí en la iglesia pero pues ahí al pasito vamos. No, sino que es, dijo Pablo, ¿verdad? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, corrijo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Amén. Pues vamos a orar, pídale al Señor, háblame, bueno, lo que le haya hablado, más bien, dígale, Señor, esta mañana te agradezco por tu palabra,
Y te ruego, Señor, que nos ayudes a todos, Señor. A todos, porque cada uno, a veces nos comparamos unos con otros y se nos olvida que el varón perfecto, la estatura que tenemos que dar, el varón de referencia es Cristo. Ayúdanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a poder corregir eso. Si hoy seguimos o somos gente que nos seguimos autocompadeciendo por alguna enfermedad, alguna situación económica, cultural, de raza, de fisonomía, Señor, ayúdanos a despertar, Señor, a volver a ti, Señor. Si hemos sido alguien que igual nuestra condición no es la mejor, pero que ya nos acomodamos, ya dejamos de pelear, ya no nos interesa corregir, salir de nuestra situación, ayúdanos que podamos hacerlo hoy, Señor. Si nos hemos envuelto en una cortina de humo y ya no nos damos cuenta que somos arrogantes, soberbios, egoístas, ayúdanos, Señor, a ser humildes, a volver a ti y reconocer que no es porque nos tiren hate o por mala onda, como decimos, sino que es porque nos amas, que tú castigas, tú reprendes a todos los que amas y lo que esperas de nosotros es arrepentimiento, que nos volvamos a ti, Señor. Y aquel que tiene pues bienes materiales, ¿verdad? Que no, tú le ayudes, Señor, como lo declara tu palabra, que su confianza no esté en lo material, sino en ti. Siempre en ti, Señor, tanto unos como otros, todos necesitamos de ti. Te damos gracias, te pedimos tu ayuda, tu bendición para lo largo de esta semana, Señor. Que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, bendiciones, nos despedimos.